Estimados alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su semana número 4 de su materia de Finanzas para Ingeniería. Ahora vamos a ver el tema de planeación y control. Dentro del planeación y control vamos a verificar primero los tipos de organización, en donde vamos a ver justamente lo que son, por ejemplo, una sociedad. La definición técnica de una sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. Es decir, una sociedad es un grupo de personas que siguen un determinado ordenamiento, tienen costumbres en común, lo cual abarca diferentes ámbitos de vida. Por ejemplo, comparten el mismo uso de la moneda, la historia y las tradiciones. Las características de una sociedad, dentro de las principales características que tiene, es que los integrantes tienen un sentido de identidad y pertenencia en un mismo colectivo. La sociedad está ubicada en una determinada zona geográfica que puede ser menor o mayor de extensión, por ejemplo, una ciudad o un país. Se establecen normas de comportamiento que rigen la convivencia, además de que la sociedad y el Estado están relacionadas, pero no son lo mismo. El Estado es la organización política desde donde se administra un determinado espacio geográfico. Sin embargo, dentro de dicho territorio puede existir más de una sociedad. Las sociedades no son estáticas, evolucionan con el tiempo, cambiando determinadas costumbres. Entre los tipos de sociedad que nosotros vamos a estar verificando para la planeación y control, puede haber diferentes tipos, entre los cuales manejamos la sociedad mercantil, que es la persona jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Tiene varias subcategorías, entre las que se encuentran una sociedad de responsabilidad limitada o SDRL, en la cual cada uno de los socios está limitado por el aporte de capital de la firma; una sociedad anónima o SA, donde los socios poseen acciones que pueden vender en los mercados; una SL, que es una sociedad laboral, los trabajadores tienen la mayoría del capital social de la compañía; una SC, que es una sociedad cooperativa, los socios se agrupan voluntariamente y existe una gestión democrática de la organización, es decir, hay igualdad en los derechos y obligaciones de los socios independientemente del monto que se haya aportado. Tenemos una sociedad civil, la cual dos o más individuos se ponen de acuerdo para recursos con el fin de repartirse entre sí las posibles ganancias. Existen las sociedades conyugales, aquellas realizadas por el matrimonio de dos personas, constituyendo un matrimonio común. Dentro de las siete o tipos de sociedades mercantiles que vamos a analizar en México, tenemos la sociedad de nombre colectivo, la de comandita simple, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la de comandita por acciones, la cooperativa y la de acciones simplificada. Vamos a ver que tienen ciertas características las sociedades mercantiles en México. Entre ellas tienen en común que son entes colectivos con un interés y propósito común. Uno de esos propósitos es obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual obviamente los distingue de una sociedad civil. Comparten la contribución de las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Exigen a cada socio una aportación patrimonial, ya sea en capital, en bienes o en trabajo, y precisan que existe una transacción comercial de compra-venta. Dentro de la exposición grupal de clase que se están mencionando, vamos a tener la sociedad de comandita simple, que es la S en CC, formada por lo menos por un socio. Se distingue entre dos diferentes tipos de socios, los socios comanditos y los comanditarios. Los comanditos son aquellos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente con las obligaciones sociales, y los socios comanditarios que responden hasta el límite de sus aportaciones. Estos no pueden ejercer acto alguno de administración ni aún de carácter de apoderados de los administradores. La razón social se formará por al menos alguno de los nombres de socios con de lo que continúa y compañía. No existen acciones, sino que el capital social se divide en cuotas o partes de interés. No existe un mínimo de capital social. Las reservas de sociedad deben ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% total del capital fijo. Y la sociedad finaliza con el fallecimiento de uno o más de los socios, aunque es posible extinguirla antes. Dentro de las ventajas y desventajas que va a tener este tipo de sociedad, en las ventajas no se establece un mínimo de capital social. Se tiene la posibilidad de reunir una mayor cantidad de capital para la empresa, ya que permite la entrada de capital por parte de los socios comunitarios sin que estos intervienen en la gestión.
No es necesario presentar una declaración de impuestos aparte de la sociedad. Cada socio tributa personalmente por su propia parte. En las desventajas, los socios comanditos responden de manera ilimitada sobre su patrimonio y bienes antes de las posibles deudas que pueda incurrir o genere la sociedad. Esto está indicado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que tengan como objetivo la renta de edificaciones, también como sociedades patrimoniales para profesionales liberales o quienes disponen de un patrimonio importante que deseen dejar. Ahora veamos la sociedad de comandita por acciones o una SCA. Es muy parecida a la anterior, ya que se caracteriza teniendo ciertas diferencias. En la comandita por acciones, el capital social queda repartido en acciones, mientras que en la primera son aportes sociales. En cuanto a la normatividad, la comandita por acciones aplicará lo dispuesto a las sociedades anónimas, mientras que la comandita simple aplicará lo dispuesto a las sociedades de responsabilidad limitada. Es aplicable en la sociedad en comandita por acciones lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 53, 54 y 55. Y en lo que se refiere a los socios comanditados, los artículos 26, 32, 35, 39 y 50. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, una SDRL, que es uno de los tipos de sociedades mercantiles más comunes en México, especialmente entre las pymes y las empresas familiares. Se puede constituir entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. En el momento de su constitución de la SRL, los socios pueden pagar el 50% de su parte y por contrato social disponer de un plazo para liquidar el otro 50% sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. Solo serán cedibles en los casos en que establece justamente la ley. El capital mínimo es de 3,000 pesos. Su administración puede ser llevada por uno o varios gerentes. Hay que tener una asamblea de socios y un consejo de vigilancia. Y la sociedad por responsabilidad limitada tributan de manera fiscal conforme al título 2 de las personas morales en la ley de ingresos sobre la renta. Puede tener entre 2 a 50 socios. Las ventajas que tiene este tipo de sociedad es que puede generarse deuda. Los socios no solo responden con el capital aportado, es decir, la responsabilidad legal está limitada a las contribuciones de los miembros. La ley no exige una cantidad mínima de capital social, quedando a libertad de los socios la decisión del capital social de su empresa. En caso de fallecimiento, las partes sociales son heredables y por lo tanto no se extingue la sociedad como ocurre con las cooperativas. Entre las desventajas, tanto las aportaciones como las partes sociales no están representadas por títulos negociables, no disponen de un consejo de administración y esto está indicado principalmente para pymes y empresas familiares. La sociedad anónima o SAM es la que existe bajo una denominación y está compuesta solamente por socios. La única obligación de estos es el pago de sus acciones sin ninguna otra obligación adicional. La denominación del nombre de la sociedad podrá ser cualquiera con dos únicas premisas: ser diferente de cualquier otra sociedad, y la determinación social siempre deberá seguir de las palabras SA o sociedad anónima. La responsabilidad de cada accionista está relacionada con el capital que existe. Así pues, exige como mínimo que esté constituida por dos socios, suscribiendo al menos una acción cada uno de ellos. El mínimo de capital social es de 50,000 pesos. La cantidad mínima de capital social debe estar suscrita en su totalidad. Al menos el 20% del valor de cada acción debe estar suscrita en dinero en efectivo y se exhibirá el valor de cada acción que deba pagarse al momento de su totalidad con bienes distintos del numerario. Las ventajas que tiene este tipo de sociedad es que los accionistas no tienen responsabilidad personal, eligen un consejo de administración o un administrador único al que le otorgan poderes que se requieren para ejecutar la toma de decisiones de la sociedad, y las acciones pueden ser vendidas entre accionistas. Las desventajas requieren una cantidad mínima para su formación, 50,000 pesos. La forma de organización es más compleja y exige una junta de accionistas anuales como mínimo. Y el costo de los trámites para la creación de la empresa son más altos que en otras sociedades. Esto se indica para empresas con variedad de negocios que desean que la entrada y la salida de socios no requiera grandes formalismos ni trabas. Tenemos la sociedad cooperativa o SC. Es una organización social integrada por personas físicas que tienen intereses o fines comunes y el principio de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. De aquí que se agregue justamente el SC como sociedad cooperativa al nombre.
Exige un mínimo de 5 socios. Los socios deben ser aparte también trabajadores de la sociedad. El contrato social establece un monto mínimo del capital social y el fondo de reserva del 10 al 20% del rendimiento en cada ejercicio, y los rendimientos se reparten proporcionalmente a la participación de los socios. Las ventajas que tenemos es la gestión y administración democrática de la sociedad. En el caso de las desventajas, los socios responden de pérdidas con su patrimonio. La sociedad en nombre colectivo o SNNC existe bajo una razón social. En ella todos los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales. Para que los socios puedan ceder los derechos de la compañía, necesitarán ineludiblemente la conformidad del resto de los socios que estén de acuerdo. La razón social se formará con el nombre de uno o más de los socios. Puede estar integrado por socios industriales que aporten trabajo y capital y también por socios capitalistas. Exige por lo menos 2 socios. Las ventajas: no establece una cantidad mínima de capital social. Cada socio tiene un voto independientemente de la participación y la posibilidad de cumplir en un solo portal con trámites federales. Las desventajas: solo admite socios nuevos en el consenso de los actuales, y para la cesión de derechos de un socio se debe contar con la aprobación del resto. Las siguientes sociedades: la de acciones simplificada o SADS.EAS. Constituye el 100% en línea y se puede estar en 24 horas. Está constituida como mínimo por una persona. Los socios están obligados únicamente al pago de sus aportaciones. Su responsabilidad queda limitada al monto de sus mismas aportaciones. Se puede dar de alta o constituirse a través del sistema electrónico de constitución de la Secretaría de Economía. No exige escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para su constitución. Está representada por un administrador, teniendo voz y votos, y las acciones tienen un valor similar y otorgan igualdad de derechos, salvo que se pacte lo contrario. Dentro de las ventajas, no exige un mínimo de capital, puede integrarse por un socio único y puede transformarse de forma social, mercantil, en el momento en que los socios así lo deseen. Entre las desventajas, solo pueden ser constituidas por personas físicas, sin posibilidad de incluir a personas morales. Sus ingresos anuales no pueden sobrepasar los 5 millones de pesos, y los accionistas no pueden ser en simultáneo accionistas de sociedades mercantiles si su participación en las sociedades paralelas permite el control de la sociedad o su administración. Esto está indicado para microempresas, micropymes y pequeñas empresas. Les agradezco muchísimo el tiempo invertido durante esta semana. Les recuerdo que los canales están abiertos para retroalimentación y me despido de ustedes agradeciéndoles este tiempo y deseándoles una buena semana.